Me llamo Betty. Tengo 25 años y durante mucho tiempo pensé que la pobreza era lo más difícil que una persona podía soportar. Después comprendí que hay cosas peores que tener poco dinero. Hay personas que tienen una casa grande, aparatos modernos y una vida llena de comodidad, aunque por dentro viven rotas. Yo vivía en una pequeña casa de adobe sobre una colina, cerca del río. Desde nuestra ventana podía verse el amanecer cubriendo los árboles con una neblina ligera. El canto de los pájaros era nuestro despertador. El aire olía a tierra húmeda y a hojas frescas. Ahí vivíamos mi esposo Gilberto, nuestra hijita Carmen de apenas 1 año, y yo. Gilberto heredó unas tierras de su padre Joaquín. Eran terrenos humildes, aunque fértiles. Sembrábamos jitomate, chile, cebolla y algunas frutas de temporada. No éramos ricos, aunque nunca faltaba comida en nuestra mesa. Todas las madrugadas yo bajaba caminando al poblado más cercano para vender la cosecha. Ten cuidado en el camino, me decía Gilberto cada mañana mientras acomodaba las cajas de fruta sobre el burro. Siempre vuelvo contigo, le respondía sonriendo. Carmen todavía dormía cuando yo salía. Antes de irme, la besaba en la frente. El trayecto era largo. Bajaba por un sendero de piedras, cruzaba junto al río y luego caminaba casi 1 hora hasta llegar al mercado del pueblo. A pesar del cansancio, me gustaba aquella rutina. La gente ya me conocía. Ya llegó Betty, la de las mejores mandarinas. Gritaban algunos comerciantes. Yo me acomodaba en un rincón del mercado y comenzaba a vender. Entre mis clientas frecuentes estaban Rocío y otra mujer llamada Clara. Las dos eran muy distintas entre sí. Rocío era habladora y elegante. Siempre llevaba perfume caro y ropa limpia. Clara era más seria, aunque igual de amable. Cada semana compraban fruta conmigo. Betty, no entiendo cómo soportas vivir tan lejos, me dijo un día Rocío mientras escogía unas manzanas. Pues, ya me acostumbré, respondí. ¿Acostumbrarte? Eso no es vida. Caminas muchísimo todos los días. Clara asintió. Además tienes una niña pequeña. Yo sonreí con incomodidad. Nunca me había detenido a pensar demasiado en eso. Para mí aquella vida era normal. Imagínate vivir aquí en el pueblo, continuó Rocío. Tendrías agua cerca, tiendas, doctores, todo más cómodo. Aquellas palabras comenzaron a quedarse en mi cabeza. Los días pasaron y ellas siguieron insistiendo. Betty, alquila una casita aquí. Tu hija crecería mejor. Ya no sufrirías esos caminos. Poco a poco comencé a mirar mi vida con otros ojos. El camino ya no me parecía bonito. Las subidas comenzaron a cansarme más. Las lluvias dejaron de parecer románticas y empezaron a sentirse como obstáculos. Una tarde llegué agotada a la casa. Gilberto estaba acomodando costales de cebolla. ¿Qué tienes?, preguntó al verme seria. Me senté frente a él. Estoy cansada, Gilberto. Todos estamos cansados. No entiendes, ya no quiero caminar tanto. Él dejó de trabajar y me miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Tomé aire. Rocío dice que deberíamos rentar una casa en el pueblo. Su rostro cambió inmediatamente. ¿En el pueblo? Sí. Carmen estaría más cerca del doctor. Yo vendería más. Ya no haríamos tantos viajes. Gilberto guardó silencio unos segundos. Betty, nuestra vida está aquí. Nuestra vida puede cambiar. ¿Y las tierras? Vendrías y regresarías. Él negó lentamente. La tranquilidad no tiene precio. En ese momento pensé que exageraba. Tampoco quiero seguir viviendo aislada, contesté. Esa noche casi no hablamos. El sonido del río llenaba el silencio. Yo observaba el techo de madera mientras imaginaba cómo sería vivir en una casa del pueblo.
Pensaba en tener vecinos, electricidad estable, calles cerca, tiendas abiertas todo el tiempo. Me parecía una vida moderna. Una vida mejor. Durante varias semanas insistí. Solo inténtalo. Será temporal. No podemos vivir así para siempre. Gilberto resistió cuanto pudo. Hasta que un día exploté. Estoy harta de esta vida. Mis propias palabras me dolieron al pronunciarlas. Gilberto me miró como si no me reconociera. ¿De verdad odias nuestra vida? Bajé la mirada. No era odio. Era cansancio. O al menos eso creía. Carmen comenzó a llorar y él la cargó en silencio. Después dijo algo que jamás olvidaré. Las personas siempre creen que la felicidad está en otro lugar. No respondí. Una semana después alquilamos una pequeña casa en el pueblo. Recuerdo perfectamente el día de la mudanza. Mientras descendíamos de la colina, sentí algo extraño en el pecho. Volteé hacia nuestra casa. El humo salía lentamente de la cocina de leña. Los árboles se movían con el viento. El río brillaba bajo el sol de la tarde. Por primera vez en años, sentí tristeza al alejarme. ¿Estás bien?, preguntó Gilberto. Forcé una sonrisa. Sí, solo estoy nerviosa. Él no dijo nada. Al llegar al pueblo, Rocío me abrazó emocionada. Ahora sí vivirás como la gente. Todos reían. Todos celebraban. Y yo intentaba convencerme de que había tomado la mejor decisión de mi vida. Aunque en el fondo, algo dentro de mí comenzaba a romperse. La primera noche en el pueblo casi no dormí. La casa que alquilamos era pequeña, hecha de bloques grises y techo de lámina. Estaba ubicada en una calle angosta donde los perros ladraban toda la madrugada y las motocicletas pasaban haciendo ruido hasta muy tarde. Nada se parecía a nuestra casa en la colina. Extrañé el sonido del río. Extrañé el viento entre los árboles. Extrañé incluso el canto lejano de los gallos al amanecer. Carmen tampoco pudo dormir bien. Lloró varias veces durante la noche. Debe ser el cambio, susurré mientras la cargaba. Gilberto permanecía callado sobre el colchón. Podía sentir su tristeza aunque no dijera nada. A la mañana siguiente desperté cansada. Miré por la ventana y solo vi paredes, cables y humo saliendo de otros techos. Nada de montañas. Nada de naturaleza. Nada de silencio. Aún así, intenté convencerme de que aquello era progreso. Ya verás que pronto estaremos mejor, le dije a Gilberto mientras acomodaba unas cajas de fruta. Él me observó unos segundos. Ojalá tengas razón, Betty. Los primeros días parecieron emocionantes. Tenía el mercado mucho más cerca. Ya no caminaba durante horas. Podía regresar rápidamente a casa para ver a Carmen. Las tiendas estaban abiertas todo el tiempo y hasta había una pequeña farmacia a 2 calles. Rocío sonreía satisfecha cada vez que me veía. ¿Ves como si necesitabas venirte? Yo asentía. Creo que sí. Aunque dentro de mí todavía había algo inquieto. La primera semana llegó el dueño de la casa. Un hombre gordo llamado don Ernesto. Vengo por la renta, dijo golpeando la puerta. Le pagamos. Luego añadió. Y también el agua. Gilberto frunció el ceño. ¿El agua aparte? Claro. 2 días después llegó otro cobro. La electricidad. Luego el gas. Luego una cuota para la basura. Después descubrimos que todo costaba más en el pueblo. Las tortillas. Las verduras. La carne. Hasta el carbón. Una noche, mientras contábamos el dinero sobre la mesa, Gilberto suspiró profundamente. Estamos gastando más de lo que ganamos. Es cuestión de organizarnos, contesté. Aunque yo misma comenzaba a preocuparme.
Antes muchas cosas las obteníamos directamente del campo. En la colina casi no necesitábamos dinero. Ahora todo debía pagarse. Todo. Incluso respirar parecía tener precio. Los días empezaron a volverse pesados. El pueblo despertaba muy temprano y nunca parecía descansar. Había ruido todo el tiempo. Música. Camiones. Personas gritando. Perros peleando. Ni siquiera en las noches existía verdadero silencio. Una tarde salí al mercado después de discutir con Gilberto. Ya no alcanzó para el gas, me dijo molesto. Entonces compraremos menos cosas. Antes no teníamos este problema. Antes también batallábamos. Él golpeó la mesa con frustración. No así. Me fui sin responder. En el mercado encontré a Rocío comprando fruta. ¿Cómo te trata la nueva vida?, preguntó sonriente. Intenté sonreír. Bien, creo. Ella notó mi expresión. ¿Qué pasa? Por primera vez hablé con sinceridad. Todo es caro, Rocío. Ella soltó una pequeña risa. Pues claro. Así es la vida aquí. A veces extraño la colina. Eso es costumbre. Ya se te quitará. Quise creerle. Aunque cada día me sentía más agotada. Carmen comenzó a enfermarse seguido. El calor dentro de la casa era insoportable durante las tardes. Las láminas parecían hervir con el sol. Mi hija sudaba y lloraba mucho. Yo también me sentía irritada. Una noche desperté sobresaltada. Sentía el corazón acelerado. Me faltaba el aire. Pensé que estaba enferma. Me levanté rápidamente y salí al pequeño patio. Respiré varias veces. Aún así, la sensación no desaparecía. Gilberto salió detrás de mí. ¿Qué tienes? No sé, siento desesperación. Él me miró preocupado. Desde que llegamos aquí ya no eres la misma. Sus palabras me hicieron llorar. Me cubrí el rostro con las manos. Perdóname. Gilberto me abrazó. No quiero verte así, Betty. Aquella madrugada permanecimos sentados en silencio. Escuchábamos música fuerte proveniente de una casa vecina. Después comenzaron los gritos de una pareja peleando. Más tarde pasó un camión haciendo sonar el motor. Nunca había entendido cuánto daño podía hacer el ruido constante. En el campo existía cansancio físico. Aquí comenzaba a descubrir otro tipo de agotamiento. Uno que se metía dentro de la cabeza. Las semanas avanzaron. Yo me volvía cada vez más irritable. Discutía con Gilberto por cualquier cosa. A veces Carmen lloraba y yo sentía ganas de llorar junto con ella. Había días en que no quería salir de la cama. Un mediodía, mientras barría la casa, escuché a dos vecinas conversar afuera. Mi esposo toma pastillas para los nervios. El mío también. Ya casi no duerme. Es el estrés. Aquella palabra quedó resonando en mi mente. Estrés. Antes jamás pensaba en eso. En la colina uno se cansaba trabajando, aunque después descansaba de verdad. Aquí el cuerpo descansaba menos aunque trabajara menos físicamente. Era como vivir apresurada todo el tiempo. Una tarde regresó Gilberto de las tierras. Venía sudado y agotado. Las plantas necesitan más cuidado, dijo mientras se limpiaba la frente. Estar viniendo y yendo me está acabando. Yo lo observé en silencio. Se veía envejecido. Más serio. Más triste. Entonces comprendí algo terrible. Habíamos cambiado nuestra paz por una ilusión. Por aparentar una vida más cómoda. Por encajar en una idea de progreso que ni siquiera nos hacía felices. Esa noche Carmen se quedó dormida temprano. Gilberto cenaba en silencio.
Yo apenas podía probar los alimentos. Finalmente hablé. ¿Todavía piensas en la colina? Él levantó la mirada lentamente. Todos los días. Sentí un nudo en la garganta. Yo también. Gilberto guardó silencio unos segundos. Luego tomó mi mano. Todavía podemos regresar. Aquellas palabras me hicieron llorar como nunca. Porque por primera vez acepté algo que llevaba meses negándome. El pueblo me estaba apagando lentamente. Y si seguíamos ahí, algo peor podía ocurrirnos. Comencé a sentir miedo de mí misma. Nunca había sido una mujer enojona. En la colina yo reía por cualquier cosa. Disfrutaba cocinar en la leña, lavar junto al río y sentarme por las tardes a mirar las montañas mientras Carmen dormía en mis brazos. Ahora todo me molestaba. El ruido de las motocicletas. Los ladridos de los perros. Los vendedores gritando en las calles. La música fuerte de los vecinos. Hasta el sonido de los platos me desesperaba algunas veces. Una mañana Carmen tiró accidentalmente una taza de barro y ésta se rompió contra el piso. Carmen. Grité con tanta fuerza que mi hija comenzó a llorar aterrada. En cuanto vi su carita llena de miedo, sentí que el alma se me rompía. La abracé inmediatamente. Perdóname, perdóname, mi amor. Ella seguía llorando mientras escondía su rostro en mi pecho. Gilberto observaba la escena desde la puerta. No dijo nada. Aunque su mirada me hizo sentir todavía peor. Aquella tarde me senté sola en el patio de la casa. El calor era insoportable. El aire olía a humo y gasolina. Cerré los ojos intentando recordar el olor del campo mojado. Las hojas. La tierra. El río. Entonces comprendí cuánto extrañaba la naturaleza. No era solamente nostalgia. Era necesidad. El cuerpo también necesita tranquilidad para sobrevivir. Cuando Gilberto regresó de las tierras, se sentó a mi lado. Venía agotado. Sus manos estaban llenas de tierra y pequeñas heridas. Hoy casi se seca una parte de la cosecha, dijo. ¿Por qué? Ya no alcanzo a cuidar todo como antes. Agaché la mirada. Todo aquello estaba ocurriendo por mi culpa. Gilberto. Él suspiró. No quiero pelear contigo, Betty. Yo tampoco. Hubo un largo silencio. Después me atreví a preguntarle algo que llevaba días guardando. ¿Crees que me estoy volviendo loca? Él abrió los ojos con tristeza. No digas eso. Es verdad, ya no me reconozco. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Me enojo por todo, siento desesperación, a veces no puedo respirar. Gilberto tomó mis manos. Eso se llama agotamiento. Nunca me había sentido así. Porque antes tenías paz. Aquellas palabras quedaron clavadas en mi corazón. Esa noche casi no dormí. La vecina de al lado discutió con su esposo hasta la madrugada. Gritos, golpes de puertas, llanto de niños. Después pasó un camión haciendo temblar las paredes. Luego comenzaron a ladrar varios perros. Miré a Carmen dormida junto a mí y sentí miedo por ella. Miedo de que creciera creyendo que vivir así era normal. Al día siguiente fui al mercado más temprano de lo habitual. Necesitaba distraerme. Rocío llegó sonriendo, como siempre. ¿Te ves cansada? No estoy durmiendo bien. Ya te acostumbrarás. Aquella frase empezó a irritarme. ¿Y ustedes cómo soportan tanto ruido? Ella soltó una pequeña risa. Pues así es la vida moderna. Moderna. Esa palabra también comenzaba a molestarme. No entiendo cómo pueden vivir tan acelerados todo el tiempo. Rocío me observó con curiosidad. ¿Todavía extrañas tu cerro? Mucho. Ella acomodó unas naranjas en su bolsa. Betty,
Allá estaban aislados. Tal vez, aunque éramos felices. Rocío guardó silencio. Por primera vez parecía no tener respuesta. Ese mismo día vi algo que terminó de inquietarme. Una mujer joven caminaba por el mercado llorando desesperadamente mientras otra intentaba tranquilizarla. Le dio una crisis de ansiedad, escuché decir a alguien. Ansiedad. Otra palabra que jamás escuchaba en el campo. Mientras acomodaba mis frutas pensé en todas las personas del pueblo. La mayoría caminaba rápido. Con prisa. Con tensión en el rostro. Muchos discutían por dinero. Otros apenas sonreían. Entonces me hice una pregunta que me dejó helada. ¿Y si la comodidad estaba enfermando a la gente? Esa tarde regresé a la casa sintiendo una presión horrible en el pecho. Me dolía la cabeza. El ruido parecía más fuerte que nunca. Carmen lloraba dentro de la casa por el calor. Yo intentaba cocinar mientras sudaba sin parar. De pronto sentí que no podía más. Apagué el fuego y salí corriendo al patio. Respiraba rápido. Muy rápido. Sentía que iba a desmayarme. Gilberto llegó justo en ese momento. Betty. Corrió hacia mí y me sostuvo antes de caer. No puedo respirar, dije llorando. Él me abrazó mientras intentaba tranquilizarme. Mírame, tranquila, aquí estoy. Poco a poco recuperé el aire. Aunque el miedo seguía dentro de mí. Aquella noche Gilberto habló con una sinceridad que me hizo llorar. Mi padre Joaquín decía que la tierra sana el corazón. Lo miré en silencio. Cuando alguien vive demasiado lejos de la naturaleza, algo dentro de la persona comienza a secarse. Sentí un escalofrío. Porque eso era exactamente lo que estaba ocurriéndome. Me estaba secando por dentro. Los días siguientes fueron peores. Comencé a sentir tristeza constante. A veces despertaba sin ganas de levantarme. Otras veces me quedaba viendo la pared durante largos minutos mientras pensaba en nuestra antigua casa. Extrañaba las noches silenciosas. Extrañaba mirar estrellas. En el pueblo casi ni podían verse por las luces. Una tarde Carmen comenzó a caminar descalza por el pequeño patio de cemento. La observé unos segundos. Entonces recordé cómo corría libremente sobre la hierba en la colina. Sentí un dolor enorme. Mi hija también había perdido su libertad. Esa noche preparé café para Gilberto. Nos sentamos afuera de la casa mientras el ruido del pueblo seguía alrededor. Lo miré fijamente. Quiero regresar. Él permaneció callado unos segundos. Después sus ojos se llenaron de alivio. ¿De verdad? Asentí llorando. Ya entendí que la tranquilidad vale más que cualquier comodidad. Gilberto apretó mi mano con fuerza. Todavía estamos a tiempo, Betty. Miré el cielo oscuro del pueblo. Casi no había estrellas. Y en ese instante comprendí que el ser humano puede acostumbrarse al ruido, aunque jamás deja de necesitar paz. Después de aquella conversación, algo dentro de mí cambió. Por primera vez en muchos meses sentí esperanza. Era extraño. Seguíamos viviendo en la misma casa pequeña, rodeados del mismo ruido y las mismas preocupaciones, aunque ahora mi corazón ya no se sentía atrapado. Saber que regresaríamos a la colina me devolvía el aire que había perdido. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. Me acerqué a la ventana. Las calles todavía estaban oscuras. Algunos hombres caminaban apresurados rumbo a sus trabajos. Una motocicleta pasó haciendo ruido. Más lejos, un perro ladraba desesperadamente. Entonces imaginé nuestra antigua casa. El río corriendo lentamente. La neblina cubriendo los árboles. Los primeros rayos del sol tocando la tierra húmeda. Y sonreí después de mucho tiempo. Gilberto abrió los ojos y me observó. ¿Qué pasa? Estaba pensando en casa. Él también sonrió.
Yo también. Aquella mañana desayunamos tranquilos por primera vez desde que llegamos al pueblo. Incluso Carmen parecía más alegre. Reía mientras golpeaba una cuchara contra la mesa. Gilberto la cargó y la levantó en el aire. Pronto volverás a correr entre los árboles, pequeña. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No entendía cómo tardé tanto en darme cuenta del daño que nos estaba haciendo aquella vida. Ese mismo día comenzamos a organizar el regreso. No teníamos demasiadas cosas. La mayoría eran objetos comprados en el pueblo que realmente no necesitábamos. Una televisión pequeña. Un ventilador. Algunos muebles. Cosas que supuestamente hacían más cómoda la vida. Aunque ninguna había logrado devolverme la paz. Por la tarde fui al mercado para avisar que pronto dejaría de vender todos los días. Rocío me vio acomodando las últimas cajas de fruta. ¿Qué tienes?, preguntó al notar mi expresión distinta. Respiré profundamente. Voy a regresar a la colina. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Hablas en serio? Asentí. No soy feliz aquí. Rocío soltó una pequeña risa nerviosa. Todas las personas se sienten cansadas a veces. Esto es diferente. Ella guardó silencio. Yo continué hablando. Antes vivía cansada físicamente, ahora siento cansada el alma. Aquellas palabras parecieron incomodarla. Solo necesitas acostumbrarte. Negué lentamente. No quiero acostumbrarme a vivir estresada. Rocío bajó la mirada. Por primera vez noté algo triste en sus ojos. Aquí todos vivimos así, Betty. Sentí un nudo en la garganta. Porque entendí que muchas personas ya ni siquiera recordaban lo que era vivir tranquilas. Tomé sus manos. Tú también deberías descansar más. Ella sonrió con tristeza. No todos tenemos a dónde regresar. Aquella frase me acompañó todo el camino de vuelta. Al llegar a la casa encontré a Gilberto reparando unas cajas de madera. Se veía distinto. Más tranquilo. Más parecido al hombre del que me enamoré. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien. Me senté junto a él. Hablé con Rocío. ¿Y qué dijo? Que todos viven cansados aquí. Gilberto dejó las herramientas sobre el suelo. La gente cree que el estrés es normal. Miré alrededor de la pequeña casa. Las paredes calientes. Los cables afuera de la ventana. El ruido constante. Y quizá por eso muchos terminan enfermos. Gilberto asintió lentamente. Mi padre Joaquín decía que la mente también necesita respirar. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en meses. Ni siquiera los ruidos del pueblo lograron quitarme la tranquilidad. Porque ahora sabía que aquello estaba por terminar. 2 días después comenzamos la mudanza. Don Ernesto, el dueño de la casa, observaba mientras acomodábamos nuestras cosas. ¿Ya se van? Sí, respondió Gilberto. El hombre parecía sorprendido. La mayoría viene del campo buscando quedarse aquí. Lo miré directamente. Nosotros venimos buscando comodidad, y casi perdemos nuestra paz. Él soltó una pequeña risa incrédula. Tal vez pensó que exagerábamos. Tal vez nunca había vivido otra realidad. Subimos nuestras cosas en una camioneta prestada por un vecino y emprendimos el camino hacia la colina. Mientras avanzábamos, sentí que algo pesado abandonaba mi pecho. El aire comenzó a cambiar. Olía a tierra húmeda otra vez. Los árboles aparecieron lentamente en el paisaje. Y entonces escuché el río. Ese sonido. Cerré los ojos y respiré profundamente. Sentí ganas de llorar. Gilberto tomó mi mano. Ya casi llegamos. Cuando finalmente vi nuestra casa, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Seguía ahí.
Sencilla. Humilde. Rodeada de naturaleza. Esperándonos. Carmen comenzó a reír emocionada cuando la bajamos de la camioneta. Caminó tambaleándose sobre la tierra mientras observaba todo alrededor. El viento movía suavemente los árboles. Las aves cantaban. Y por primera vez en mucho tiempo, no había ruido artificial. No había motores. No había gritos. No había desesperación. Solo paz. Entré a la casa lentamente. Todo olía a madera y campo. Toqué las paredes de adobe como si estuviera saludando a una vieja amiga. Entonces me derrumbé llorando. Gilberto me abrazó en silencio. Perdóname por obligarte a irnos, susurré. Él besó mi frente. Lo importante es que regresamos. Aquella tarde limpiamos la casa y acomodamos nuestras cosas. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas. Me senté afuera con Carmen en brazos. El cielo estaba lleno de estrellas. Miles de ellas. Hacía meses que no veía un cielo tan hermoso. Sentí una tranquilidad tan profunda que casi dolía. Entonces comprendí algo que jamás olvidaría. La verdadera riqueza no era vivir rodeada de comodidades. La verdadera riqueza era poder dormir en paz. Respirar sin ansiedad. Despertar sin miedo. Tener tiempo para mirar el cielo. Escuchar el río. Abrazar a las personas que amas sin sentir que la vida te está persiguiendo. Y esa noche, bajo las estrellas, entendí que había regresado al único lugar donde mi alma podía sentirse viva. Los primeros días después de regresar a la colina fueron como despertar de una pesadilla. Mi cuerpo comenzó a sentirse distinto casi de inmediato. Dormía profundamente otra vez. Ya no despertaba sobresaltada en mitad de la noche. El dolor de cabeza desapareció poco a poco. Incluso mi respiración cambió. Sentí el pecho más ligero, como si durante meses hubiera cargado una piedra invisible. Gilberto también volvió a sonreír. Lo veía caminar entre las tierras con una tranquilidad que había desaparecido desde que nos mudamos al pueblo. Silbaba mientras trabajaba y volvía a hablarme de planes para la cosecha. Las plantas se están recuperando, me dijo una mañana mientras revisábamos los cultivos. Igual que nosotros, respondí sonriendo. Él me abrazó por la espalda. Nunca volveré a dejar este lugar. Miré alrededor. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Más abajo, el río seguía su camino tranquilo, como si el tiempo jamás hubiera pasado. Entonces comprendí algo muy profundo. La naturaleza no exige nada para darte paz. No cobra renta. No manda recibos. No te obliga a correr. Simplemente te abraza en silencio. Carmen también cambió muchísimo. En el pueblo lloraba seguido y se enfermaba constantemente. Ahora pasaba las tardes jugando sobre la tierra, persiguiendo mariposas y riéndose cada vez que Gilberto la levantaba en brazos. Su carita volvió a llenarse de alegría. Y la mía también. Una tarde decidí bajar nuevamente al mercado para vender fruta. Aunque esta vez fue diferente. Ya no llevaba prisa. Ya no sentía desesperación por regresar rápido a una casa encerrada entre ruido y paredes calientes. Ahora sabía que al terminar mi jornada volvería a mi verdadero hogar. Cuando llegué al mercado, varias personas se sorprendieron al verme. Betty regresó. Gritó un comerciante. Rocío apareció poco después. Al verme sonrió con tristeza. Te ves diferente. Me siento diferente. Ella observó las frutas mientras hablábamos. ¿De verdad era tan malo vivir aquí? Pensé unos segundos antes de responder. No es el lugar, es el ritmo. Rocío me miró confundida. La gente vive demasiado apresurada. Demasiado preocupada. Todo el tiempo hay ruido, tensión, problemas, cuentas, uno deja de respirar tranquilo.
Ella bajó la mirada lentamente. Yo casi no duermo desde hace años. Sus palabras me dolieron. Eso no es vida, Rocío. Ella soltó una pequeña risa amarga. ¿Y qué puedo hacer? Aquí todos vivimos así. Entonces recordé algo que Gilberto me había dicho días antes. A veces las personas se acostumbran tanto al sufrimiento que terminan creyendo que es normal. Rocío guardó silencio. Noté sus ojos cansados. Sus hombros tensos. Su manera acelerada de hablar y moverse. Por primera vez entendí que ella también estaba atrapada. Antes de irme, tomó mi mano. Me alegra que hayas encontrado tu paz otra vez, Betty. Sonreí con sinceridad. Ojalá tú también la encuentres algún día. El camino de regreso a la colina fue hermoso. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y el aire olía a hierba fresca. Mientras caminaba pensé en todo lo ocurrido durante aquellos meses. Habíamos dejado el campo buscando comodidad. Creímos que vivir cerca de todo nos haría felices. Aunque descubrimos algo distinto. La comodidad también puede convertirse en una prisión. Muchas veces las personas sacrifican su tranquilidad por seguir el ritmo de una vida que ni siquiera disfrutan. Trabajan más. Duermen menos. Se preocupan todo el tiempo. Y terminan sintiéndose vacías. Algunas personas resisten años enteros así. Otras terminan enfermando. Yo misma sentí como el estrés comenzaba a destruirme poco a poco. La ansiedad. La desesperación. La tristeza constante. Y entendí algo muy doloroso. La depresión no siempre llega de golpe. A veces aparece lentamente, cuando una persona deja de sentirse en paz consigo misma y con el lugar donde vive. Al llegar a casa encontré a Gilberto sentado afuera mientras Carmen dormía sobre sus piernas. El cielo estaba lleno de estrellas. Me senté junto a él. ¿Cómo estuvo el mercado? Preguntó. Bien. Apoyé mi cabeza sobre su hombro. Vi a Rocío. ¿Y cómo está? Suspiré. Cansada. Gilberto observó el cielo unos segundos. La gente necesita descansar el alma, no solo el cuerpo. Asentí lentamente. El río sonaba a lo lejos. Los grillos cantaban entre la hierba. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una felicidad completa. No era una felicidad escandalosa. No necesitaba lujos. Ni apariencias. Era una felicidad sencilla. Profunda. Silenciosa. La felicidad de sentirme viva. Esa noche, mientras acomodaba a Carmen para dormir, la observé durante largo rato. Besé su pequeña frente y le susurré algo que deseaba que recordara toda su vida. Nunca cambies tu paz por una comodidad que robe tu tranquilidad. Después salí de la casa. Gilberto seguía afuera mirando las estrellas. Me senté junto a él y tomé su mano. El viento frío descendía desde las montañas. Respiré profundamente. Entonces entendí que la riqueza más grande del ser humano no está en vivir rodeado de cosas. Está en poder despertar cada mañana sin ansiedad. Sin miedo. Sin sentir que la vida lo aplasta lentamente. Miré nuestra pequeña casa de adobe iluminada por la luna. Y sonreí. Porque después de mucho dolor comprendí que el verdadero hogar no es el lugar más moderno ni el más cómodo. El verdadero hogar es el lugar donde el corazón puede descansar. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes al canal, me uno al tuyo. Gracias.